Sección 17, propiedad, planta y equipo. Esta norma aplica para contabilidad en las propiedades, planta y equipo, y lo que se refiere a propiedades de inversión que el valor razonable no se puede determinar sin costo o esfuerzo desproporcionado. También tenemos la sección 16 que aborda las propiedades de inversión. Se aplicará a propiedades cuyo valor razonable se pueda medir de manera confiable, sin costo o esfuerzo desproporcionado. Pues tenemos propiedad, planta y equipo, que aquí tenemos la definición, que son activos tangibles, es decir, que se pueden tocar, que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, bien sea para arrendarlos a terceros o con fines administrativos, por más de un periodo o de un año. Esa es propiedad, planta y equipo. Y una propiedad de inversión es un activo tangible que se tiene para que agarre plusvalía o para que nos genere una renta. Y como dice en el párrafo 1, pues, cuando se pueda determinar el valor razonable de una propiedad de inversión, pues se aborda de un solo con la sección 16. Y cuando se lleve al costo, pues, esta norma 17 complementa las propiedades de inversión. Ejemplo, dice que una empresa posee un edificio y ahí lo que hacen es manufacturan sus productos. Pues el edificio sería propiedad, planta y equipo porque es un activo físico en el cual pues se trabaja por más de un periodo. El número 2 dice que tiene un edificio para personal administrativo, pues igual tenemos una propiedad, planta y equipo, pues administrativamente por más de un periodo. Otra situación es que una empresa controladora mantiene un edificio que obtiene rentas bajo arrendamiento operativo de su subsidiaria. Y la subsidiaria utiliza el edificio como un establecimiento para sus productos. En los estados financieros consolidados, el edificio sería una propiedad, planta y equipo. Entonces, pues ahí opera la subsidiaria. Y luego, pues, en los estados financieros separados, si los han elaborado, como el párrafo 924, como un estado separado, el edificio sería una propiedad de inversión, porque al final, pues, es para obtener renta. Otra situación es que una empresa posee una flota de vehículos y los vehículos son utilizados por el personal de venta. Pues igual son propiedad, planta y equipo que son utilizados para el suministro de bienes por más de un año. Otra situación, la empresa posee un vehículo para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. Igual, propiedad, planta y equipo para fines administrativos por más de un año. Así como el edificio es para fines administrativos por más de un año, igual un vehículo puede ser por fines administrativos por más de un año. Es propiedad, planta y equipo. Una empresa adquiere por un pago combinado un edificio y el interés de 80 años restante es un derecho de uso de 100 años del terreno, en donde se encuentra el edificio. La propiedad absoluta del terreno no es posible en ese país. El edificio está ocupado por el personal administrativo de la empresa. Bueno, en este caso,
el precio de compra se divide pues el derecho sobre el terreno y el edificio. Pues el terreno del derecho puede ser un arrendamiento como la sección 20 y el edificio una propiedad, planta y equipo para uso administrativo. Esta norma no incluye activos biológicos utilizados en la actividad agrícola, porque hay una norma específica para tratar los activos biológicos. Los derechos mineros y reservas minerales como petróleo, gas natural, recursos no renovables, pues tampoco, porque son abordados en la sección 34, que veíamos que hay que aplicar las propias políticas contables ajustadas a normas similares, o si no encontramos, pues construirlas desde la sección 2 en base al marco conceptual de las NIPYME. Veamos entonces algunos ejemplos. Una empresa posee ganado con animales reproductores para sus actividades agrícolas. También posee un tractor y un remolque que lo hace para transportar alimentos de ganado. Pues bien, en este caso se cumple la definición de propiedad, planta y equipo. En el caso del tractor, y igual pues hay que considerar en este caso el uso que se va a tener sobre los animales, pues si el ganado cumple la definición de propiedad, planta y equipo, se contabilizan como activos biológicos con la sección 34 y estaría fuera del alcance de la sección 17. Habría que, bueno, tendríamos que tener más elementos, porque estamos hablando de un activo biológico que puede ejercer una función durante un tiempo que podría clasificar como propiedad, planta y equipo. El tractor y el remolque, pues en este caso, por más de un año que los vamos a utilizar, pues eso al final sería propiedad, planta y equipo. Que son los que arrastran los animales. Otra situación, una empresa adquiere licencia para operar un taxi en una ciudad principal. Bueno, la licencia es un derecho y el derecho pues no se puede ver ni tocar. Sí se puede plasmar en un contrato, pero es un intangible, que eso se trata con la sección 18. Otra situación es, una empresa paga al gobierno el derecho de uso de 100 años de un terreno en el que tiene pensado construir un edificio. Pues la propiedad, en este caso, siempre va a ser del Estado. Entonces, pues ahí pues, al final lo que se va a hacer es uso del terreno, y ahí pues estaríamos frente a un tema de arrendamiento. ¿Cómo reconocemos un activo de propiedad, planta y equipo? Lo vamos a reconocer, en este caso, si la empresa pues puede determinar si es probable que la empresa obtenga los beneficios asociados y que el costo pueda medirse de manera confiable. Reconocer es incorporarlo o hacer un registro contable, pero para hacer el registro contable tiene que cumplir la definición que es probable que produzca beneficios y que ese costo se puede estimar para hacer el registro contable. Partidas tales como piezas de repuesto, equipos de reserva y auxiliar se reconocerán de acuerdo con esa sección cuando cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo. En otro caso, pues será inventario. Y es que hay algunas empresas que, por ejemplo, que distribuyen pan o distribuyen carne, distribuyen lácteos. Entonces, en ese caso, acostumbran a comprar
piezas para los vehículos, lo que comúnmente se les daña. Entonces, aquí pues nos llama la atención esto, que los vamos a reconocer como propiedad, planta y equipo siempre y cuando cumplan la definición de activo de propiedad, planta y equipo, que sea para ser usado por más de un año y que sean activos tangibles. De lo contrario, pues va a ser tratado con la sección 13 como inventario. Vemos unos ejemplos. Una empresa fabrica productos químicos, mantiene su planta de producción mediante el uso de un equipo auxiliar especializado que es exclusivo para los requerimientos de mantenimiento y reparación de su planta. Entonces, en este caso, pues, decimos que es propiedad, planta y equipo. Fue comprado específicamente para eso, para su uso. Entonces, no sería inventario, sino que propiedad, planta y equipo. Una empresa fabrica productos químicos, mantiene su planta, pues herramientas comunes de bajo valor adquiridas en una ferretería. Entonces, ya pues en este caso, pues no son piezas de repuesto, sino que estamos hablando de herramientas de uso. Solo es para usarlas en las piezas o repuestos. Eso ya sería inventario, ¿verdad? Porque al final, pues, no forma parte de la propiedad, planta y equipo. Otro ejemplo, un hospital privado ha instalado 2 plantas generadoras de energía. El primer generador proporciona electricidad cuando a nivel nacional se va, y el segundo se utiliza pues cuando falla. Entonces, en este caso pues son propiedad, planta y equipo. Y al final pues están comprados y disponibles por más de un año. Entonces, propiedad, planta y equipo. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedad, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos de tiempo. Por ejemplo, el techo de un edificio. Una empresa pues va a añadir el costo del reemplazo al valor en libros cuando se incurren esos costos y se espera que el componente sea reemplazado y va a producir beneficios económicos. Aquí pues no estamos hablando como de pintar, cambiarle el color, sino que algo que realmente va a mejorar. Si usted ve que el techo del edificio ya está cayendo, pues al darle de baja y restaurarlo y poner uno nuevo, pues va a producir beneficios económicos en el futuro. Entonces el valor en libro de estos componentes se les da de baja, independientemente de que si han sido depreciados por separado o no. Entonces, si no fuera practicable para la empresa determinar el valor en libros de lo que se está sustituyendo, podrá utilizar el costo de sustitución como indicativo de cuál es el costo de la reposición que está haciendo. El párrafo 16 lo vamos a ver más adelante, pues nos dice que los principales componentes de propiedad, planta y equipo tienen patrones distintos de vida. Entonces hay que separarlos hay que depreciarlos por separado. Bien, entonces pensemos en un edificio. El edificio pues puede tener ascensores. Pues el ascensor tiene una vida económica distinta a la estructura de concreto. Entonces hay que hacer la separación. Nosotros acostumbramos edificio, pero no, ¿verdad? Igual en este caso como nos dice. Así como el techo tiene una vida económica distinta a la estructura, pues los ascensores tienen una vida económica o duración distinta a la del techo. Todo es un edificio, pero nosotros sabemos cuánto nos cuesta y si podemos hacer la separación, pues la hacemos antes del registro. Por decir edificio sería 102 edificios, 10201
estructura de concreto. 102.02 ascensores, 102.03 techo. Entonces, ya en ese caso, si usted sustituye techo, es más fácil. Acredita esa 102.03 y carga 102.03 con el nuevo, el nuevo costo que tiene ese techo. Ejemplo, una empresa fabrica productos químicos agrícolas que debe hacer inspecciones a la membrana protectora de la planta para detectar corrosión cada 6 meses. Si una inspección revela daños, la empresa debe reemplazarla. La experiencia ha demostrado que esas membranas, en promedio cada 4 años, hay que cambiarlas. La empresa deprecia esas membranas de forma lineal. Y entonces las otras partes de la planta se deprecian a 20 años, ¿verdad? La mayoría va a durar 20 años, pero esa membrana 4 años. Entonces son tiempos de depreciación distintos que habría que separarlos. Durante el periodo contable, una inspección reveló que una membrana de 3 años con un importe en libros de 100.000 estaba dañada. La membrana se reemplazó de inmediato por 420.000. Entonces, si ahí sí tenemos el edificio, por un lado, la membrana, por otro lado, el techo, por otro lado, el garaje, por otro lado, el ascensor, por otro lado, entonces es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que sustituir? La membrana. Acreditamos y cargamos la membrana nueva. Entonces, pues, esa es la ventaja de por separados desde antes, conforme al tiempo de depreciación o vida útil. Una condición para que algunos elementos de propiedad, planta y equipo continúen operando, por ejemplo, un autobús, hay que hacer inspecciones para ver si hay defectos, independientemente de que algunas partes sean sustituidas o no. Cuando se realiza una inspección general, su costo se reconoce en libros del elemento de propiedad, planta y equipo, y como una sustitución si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Le damos de baja el importe en los libros que se conserve del costo de la inspección previa, distinto de los componentes físicos. Esto se hará con independencia de que el costo de la inspección previa fuera identificado en la transacción en la cual se adquirió o construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección. Entonces, hay algunos equipos, maquinarias, o en este caso como un autobús, que es necesario. Y eso igual, ese mantenimiento, esas inspecciones, son necesarias. Entonces la podemos dejar por separados. Por ejemplo, cuando pensamos en un avión, el fuselaje o el casco dura un tiempo, el motor dura otro tiempo, el tren de aterrizaje otro tiempo. Igual si pensamos en un barco, la estructura, entonces dura un tiempo, el motor otro tiempo. Entonces es importante pues ir considerando también las inspecciones. Por ejemplo, un avión, si se hace una mala inspección, se imaginan que se caiga en pleno vuelo. Por eso los mecánicos de aviones, después de que hacen un chequeo, el vuelo se hace con el mecánico. Porque si el mecánico hizo mal trabajo, pues se va con todo el avión. Entonces esas inspecciones son importantes para incorporarlas. El párrafo 8 dice que los terrenos y los edificios son activos separables y una empresa los contabilizará por separado, incluso si hubiera sido adquirido de forma conjunta.
Y es que a veces ocurre eso, cuando llevamos conta uno, que dice que se compró terreno, incluido edificio, y a veces lo contabilizamos de un solo. Y ya después, cuando nos explican que el terreno no se deprecia, pero el edificio sí, que por eso se separa terrenos y edificios, es una forma de ir identificando que son activos separables por efectos de depreciar o no. Ejemplo, pues cada 2 años una empresa que opera un servicio de aviación debe hacer inspecciones por las autoridades nacionales de aviación. Si la aeronave ha reaccionado para detectar fallas, se realiza una inspección a mitad del actual periodo a un costo de 2.000. Pero entonces, claro, como en esta situación comentábamos, es esencial para el funcionamiento adecuado de la aeronave, la inspección, y son caras, pues forma parte de la propiedad, planta y equipo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues ir depreciando en la medida de la vida económica. Conforme a la depreciación se va consumiendo ese agregado. Entonces, vamos a ver ahora el costo. Vamos a medir la propiedad, planta y equipo de manera inicial al costo. Y vemos cuáles son los componentes del costo. ¿Qué compone el costo? El costo de la propiedad, planta y equipo, pues tiene, inciso A, el precio de compra, más honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Es decir, que cuando nosotros compramos, pues hay gestiones legales y hay gestiones de aduanas y hay impuestos o derechos arancelarios de importación, que todo eso, pues esos impuestos no se recuperan, forman parte del costo. Pues el B dice que todos los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista, esos costos pueden incluir costos de preparación, emplazamiento, de entrega, de manipulación, de instalación, de montaje y de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Es decir, que en este párrafo B, lo importante es que usted compró el activo y ese es el costo. No, pues hay costos atribuibles. ¿De qué le sirve tener la maquinaria en caja? Pues hay un costo adicional que es la instalación. Igual pues el emplazamiento. Todos esos costos son necesarios. Los costos atribuibles es hasta que esté disponible para el uso deseado. Por ejemplo, un edificio, si se lo entregan sin los ascensores o sin las gradas, lógico que le faltan costos atribuibles, porque usted necesita un edificio bajo un uso deseado, y no es ese. El inciso C dice que la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una empresa cuando adquiere como consecuencia de haber utilizado dicho elemento con propósitos distintos al de la producción de inventarios durante tal periodo, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, vaya, por ejemplo, que usted compra un terreno y hay cimientos todavía. Usted empieza a demoler y botar todo eso. Pues forma parte del costo del edificio. Usted no es que está construyendo el edificio, pero es un costo, porque usted no necesita eso, demoler y botar eso, ese forma parte del edificio. El párrafo 11 pues nos dice que los siguientes costos no son parte de la propiedad, planta y equipo.
y estos los reconocemos como gastos. Entonces, por ejemplo, dice costos de apertura de una nueva instalación productiva que usted va a inaugurar y hace una fiestecita y compra boquita, bebidas, música y alquila, por ejemplo, personal de servicio. Eso es gasto. Sí es inauguración y apertura, pero no le da ni aumenta la vida ni mejora los beneficios de ese edificio. Eso queda en esa fiesta, el gasto del periodo. B, costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo costos de publicidad y actividades promocionales. Igual, eso no lo podemos sumar a la propiedad, planta y equipo. Que nosotros digamos, cuando esté el edificio, pues vamos a hacer publicidad, vamos a hacer promociones, vamos a regalar y vamos a sacar esta imagen. Y si nos hacen el logo y todo esto, bueno, eso es gasto. Eso, investigación y desarrollo de mercado, eso es gasto. Pues como decíamos, no va a mejorar los beneficios ni la probabilidad de que el edificio dure más. El C, costos de apertura del negocio en una nueva localidad o los de redirigirlos a un nuevo tipo de clientela, incluyendo costos de formación de personal, ¿verdad? Aunque sea para que ahora nos vamos a ubicar ahí, que ahora vamos a ajustarnos a la estructura, a los diagramas de procesos, a ese nuevo edificio, pues no, todo eso es gasto. El D, costos administrativos y otros costos directamente generales. Ya cuando empecemos, abramos las oficinas, empecemos a generar los salarios, ya estamos hablando de costos o gastos administrativos. Igual pues, si sacamos un préstamo para construir el edificio, esos intereses son gastos financieros. En las NIF plenas sí, habla de que eso se pueden sumar al capital, al activo, pero en este caso no. En las NIF PYME, esos intereses es gasto financiero. Sí, pero fue para construir el edificio, gasto financiero. No podemos cargárselo al edificio. El 12 dice que los ingresos y gastos que son asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerán en resultados si estas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condición de funcionamiento previsto. Pero entonces, volvemos aquí a este punto que al 1710b. Hay costos que son necesarios para el uso y ubicación del activo. Yo quiero que esta máquina opere bajo esta situación, que este edificio esté disponible bajo estas condiciones. Entonces, todo lo que usted desembolsa es parte de ese activo. Pero si no es necesario, y ya que de repente usted diga, usted lo que quiere es un edificio, pero quiere que el techo tenga decoración española, o que una vez terminado quiere que tengan, por decir, piedras que las paredes se llenen de piedras de Ciguatepeque, o de las piedras que hay ahí por estos lados de Santa Bárbara, pues ya no, pues ya el edificio está listo para operar. Ya los detalles que usted le haga, pues ya son detalles, pero no necesarios porque ya se puede operar. Ejemplo, dice que el 1 de enero del 2021 una empresa compra un equipo por 600,000. Incluye 50,000 de impuestos que son recuperables. Bueno, recordamos que esos no recuperables suman al activo. Los recuperables no suman.
El precio de compra fue financiado mediante un préstamo de 605,000. Los intereses son gastos, no es parte del activo, y el préstamo está garantizado con el equipo. El 1 de enero del 2021, la empresa incurrió en 20,000 de costos de transporte, de mover el equipo al lugar de emplazamiento de una empresa, y decíamos que de transporte, y 100,000 de instalación. Al final de los 10 años de vida útil del equipo, la empresa debe desmantelar el equipo y restaurar el terreno donde se construye la fábrica. Igual pues ahí eso vamos a incurrir en costos también, ¿verdad? El valor presente del costo de mantenimiento y restauración pues son 100,000. Entonces, mire, le construye su edificio, pero después quiero que me lo deje como lo encontró. O la máquina, si va a hacer instalaciones y me va a mover o modificar las cosas, cuando se vaya me deja como encontró. Entonces son costos relacionados al activo. En enero del 2021, el ingeniero de la empresa incurrió en costos de modificar el equipo, y al final pues gastó en materiales 55,000, mano de obra 65,000 y depreciación de uso de otros equipos en 15,000. Pues ni modo, hay que considerar si es para el uso deseado de la máquina, esos costos capitalizan, pero si no son necesarios para el uso deseado, pues son gastos. En enero, el personal de producción de la empresa recibió formación para operar la nueva máquina. Los costos de formación incluyen lo siguiente: vino un experto, les enseñó cómo manejar la máquina y les cobró 7,000. Hubo mano de obra de 3,000. Pues ahí lo que hay que considerar si la máquina funciona. Hay máquinas que funcionan encendiéndola. Si usted le dieron capacitación, pues la máquina va a funcionar con su capacitación o sin su capacitación. Luego el siguiente mes, en febrero, el equipo de producción probó el equipo y ingeniería realizó otras modificaciones necesarias para que funcionara. En la fase de pruebas se incurrieron los siguientes costos. Dice que tenemos material de 3,000, igual materiales dados de baja por inútil 21,000, mano de obra 11,000, depreciación de otros equipos para la modificación 15,000. Y entonces el equipo estaba listo el 1 de marzo. Sin embargo, dado los bajos pedidos que tenía la empresa, tuvo una pérdida de 23,000. Eso pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Que la máquina está hecha y funciona. No puede vender los productos. Ya estamos en otro tema. Entonces, ¿cuál sería el costo? Y aquí pues tenemos siguiendo los conceptos de la norma. Entonces le costó 600, que incluyen 50 de impuestos recuperables. Entonces ahora tomamos 550 conforme a ese párrafo. El préstamo, ¿verdad? Nos cobraron una comisión, eso decíamos que es gasto financiero. El transporte, pues, es necesario. El desembolso atribuible, que son 100,000 hasta que esté al uso deseado. La instalación del equipo, porque hay que dejar y restaurar, son 100,000. Es parte, ¿verdad? Que lo que comentaba, que, bueno, instale y mueva, pero cuando me devuelve el edificio, deja como estaba. Y la reparación, pues, tenemos materiales, mano de obra y otros activos que fueron usados, y esa depreciación se le carga, ¿verdad? Por ejemplo, la depreciación de los taladros,
depreciación de los tornos, eso pues no se tira a gasto, sino que se carga porque es parte del costo de la instalación del activo. Formación, ¿verdad? Era comentar que si usted recibió o no recibió capacitación, la máquina funciona. Las pruebas, pues ahí tenemos pues los materiales, mano de obra y depreciación, y eso forma parte del costo. Que cuando usted empieza a operar casi no vende y tiene pérdidas, pues ya ahí no nada que ver, ¿verdad? Igual los intereses del préstamo, igual eso es un gasto financiero. Entonces al final el costo de la máquina sería 942,000. Con la medición del costo, pues será el precio equivalente en efectivo en la fecha del reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales, pues el costo va a ser el valor presente de los pagos futuros. Y aquí tenemos un ejemplo que se compra una máquina o una planta por 2 millones al crédito, sin intereses, pero al final hay que recontabilizarlo hoy. Al final de los 2 años usted va a pagar 2 millones, pero al día de hoy, sabiendo que el descuento es el 10%, pues lo que hacemos es traer a valor presente, valor futuro entre 1 más I a la N. Y ahí pues ya tendríamos que es 1.652,000 por 10%, 165,000, más 1.652,000, 1.818,000, por el 10%, 181,000, más 1.818,000, llegamos a las 2 millones. Es decir, valor presente más intereses del primer año, más intereses del segundo año. También podemos ver las permutas de activos, un elemento de propiedad, planta y equipo, que decíamos que los elementos pues, pueden ser edificios, terrenos, vehículos. Puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o de una combinación de activos monetarios o no monetarios, es decir, de dinero o especies. Una empresa medirá el costo del activo adquirido a su valor razonable a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial o ni el valor razonable del activo ni el entregado puedan medirse de manera confiable. En tales casos, el costo del activo va a ser por lo que tiene, lo que se está entregando. Esto es igual con el inventario, que nos habla de carácter comercial, que el carácter comercial es que alguien gana y alguien pierde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted no está claro cuánto es el valor presente de lo que recibe, ni el valor presente de lo que usted entrega en esa permuta o intercambio, pues su referencia va a ser el valor en libros que tiene, el activo que va a entregar. Una empresa elegirá como política contable el costo o el de revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedad, planta y equipo. Una empresa aplicará el costo de propiedad cuyo valor no pueda medirse de manera confiable o sin esfuerzo costo desproporcionado. Una empresa reconocerá los costos de mantenimiento de una propiedad, planta y equipo en el resultado del periodo en que se incurra en dichos costos. Entonces, todo lo que es mantenimiento sobre la propiedad, planta y equipo es gasto del periodo por mantenimiento. Y entonces contabilizamos al costo o revaluamos. Pero si vamos a revaluar y tenemos 5 terrenos,
revaluamos los 5 terrenos. Si tenemos 2 aviones, revaluamos los 2 aviones. Sería ilógico tener contabilizado un avión al costo y uno revaluado. 3 terrenos al costo y 3 revaluados, ¿verdad? No tendría uniformidad las políticas contables. O todos revaluados o todos al costo, pero no pueden haber excepciones a la regla, a menos pues que el costo o esfuerzo desproporcionado se presente. Ejemplo, el 1 de enero una empresa compra una planta por 500,000. La gerencia estima que la vida útil de la planta es de 5 años, medida desde la fecha de compra. Además, el valor residual de la planta se estima en 100,000. La gerencia considera que el método lineal va a reflejar el patrón esperado del consumo de los beneficios. En diciembre del 2021, la planta sufrió daños y su valor recuperable se estimó en 300,000. ¿Cuál sería al final el valor en libros? Pues tenemos aquí los cálculos, ¿verdad? El precio de compra 500. Al final esperamos un valor residual. Recordemos que el valor residual fiscalmente es el 1%, pero financieramente o en base a NIF, el valor residual es al valor que el activo se pueda vender al final de esa vida económica. Y pues nos queda el valor depreciable, 400. Entre 5 años, 80. Costo menos depreciación, 420. Pero nos dicen que tenemos contabilizado por 420, pero lo más que podemos recuperar es 300. Por diferencia hay un deterioro. Y este sería un costo menos deterioro. Nosotros estamos acostumbrados a ver el activo fijo o propiedad, planta y equipo al costo menos depreciación, pero las NIF para PYME agregan menos deterioro. El deterioro es cuando usted tiene contabilizado en libros más de lo que pueda recuperar. Lo contabiliza por 420, pero si lo intentara vender va a recuperar 300, sabe que pierde 120. Eso es deterioro. Siempre con el costo, pues, va a medir un elemento tras su reconocimiento inicial. Decíamos al costo menos deterioro y menos pérdida por deterioro. Ahora con la revaluación, pues con la revaluación una empresa medirá al valor razonable, siempre que pueda determinarlo de manera confiable, que es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación y el deterioro. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el valor en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable último. Los párrafos de 1127 a 1132 ofrecen una guía para el valor razonable si se revalúa la propiedad, planta y equipo. Entonces nosotros tenemos que al cierre de cada año estar monitoreando el valor en libros comparado con la posible revaluación. Si hay elementos a considerar en que no ha variado mucho desde la última revaluación, pues no la hacemos. Pero si nosotros determinamos que hay elementos que ahora vale mucho más el bien, pues hay que revaluarlo. Si se incrementa el valor del activo como consecuencia de una revaluación, pues lo que vamos a hacer es aumentar el otro resultado integral y eso va a ir a aumentar el patrimonio y lo vamos a llamar superávit por revaluación. Por ejemplo, que usted tiene un terreno que vale 100,000 y el ingeniero después del avalúo le dice que vale 500,000,
Entonces ya eso hay un aumento de 400,000. ¿Qué va a hacer entonces? Aumenta el activo con 400,000 y reconoce un superávit por revaluación que va a ser dentro del patrimonio en una subcuenta de otro resultado integral. Habíamos visto en la sección 2 los otros resultados integrales, que es otro tipo de ganancia, otro tipo de ingreso que va a dar al estado de resultado total, que se compone del resultado del periodo más los otros resultados integrales. Otro resultado integral, un ejemplo es el superávit por revaluación cuando aumenta el valor del activo. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por la revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Entonces, pues, hay que ir monitoreando la cuenta de revaluaciones. Cuando se reduzca el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en resultados. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que exista saldo acreedor en el superávit de revaluación de ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado del patrimonio contra el superávit por revaluación. Pues aquí tenemos una situación. Financieramente y conforme a las NIF, usted puede ir reconociendo en ganancias del año el superávit por revaluación. Pero las leyes fiscales dicen que el superávit se reconoce como ganancia hasta que se vende el activo. Entonces ahí vamos a tener una posición financiera que permite pasar a resultados el superávit y una fiscal que no lo permite, lo va a permitir hasta que usted lo venda. Entonces hay una consecuencia fiscal y financiera, que eso nos da los impuestos diferidos, que eso es en otra norma. También hay que considerar la depreciación. Si los principales componentes de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen patrones significativamente distintos, la empresa va a tener que distribuir los componentes para depreciarlos por separado. Otros activos se deprecian a lo largo de su vida como individuales, con algunas excepciones, como minas, canteras, vertederos, terrenos, que tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Pues, y es que comentábamos hace poco que los activos, por ejemplo, cuando pensamos en un avión, el motor, el fuselaje y el tren de aterrizaje tienen vidas de duración distintas. Lo mejor sería contabilizar el avión por partes, igual el edificio. Los ascensores tienen un año, un tiempo de vida. La estructura, otro tiempo. El techo, otro tiempo. Las gradas, otro tiempo. Entonces, lo ideal sería separar o contabilizar por parte para facilitar los cálculos de depreciación, porque a veces lo que ocurre es que uno dice, ¿cuánto le pongo al edificio? Yo le pondría 20, y vos 30, y vos, como tiene ascensores, tiene techo, y entonces lo mejor es contabilizarlo por separado, por partes, para facilitar los cálculos. Ejemplo, el 1 de enero una empresa compró una máquina por 600,000. Está formada por 3 componentes. Piezas fijas que la gerencia cree que duran 25 años. Piezas móviles que cree que duran 5 años. Y la gerencia estima pues que la base va a durar 25 años. Y la gerencia considera el método lineal.
para determinar el patrón de los beneficios económicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues separar. Una parte decíamos que dura 5 años y otra parte 25 años. Y lo importante es mejor hacer cálculos separados conforme a la vida económica de cada uno. Otra situación que hay que resaltar es que dice el método lineal. Y es que fiscalmente solo se reconoce el fiscal, el método de línea recta o lineal. Pero nosotros en base a NIF, la gerencia establece, ¿verdad?, que puede ser suma de dígitos, acelerado, doblemente decreciente y cualquier otro cálculo, pues que la gerencia en base al patrón de los flujos que va a generar, pues ese es el método de depreciación. Y ahí tendríamos otra situación, un método distinto al fiscal, que va a tener consecuencias fiscales y nos va a generar impuestos diferidos, que esto es lo que se ve en la sección de impuestos diferidos. El cargo por depreciación para cada periodo se reconoce en el resultado, a menos que otra sección, otra norma lo lleve a activos. Por ejemplo, mirábamos que cuando instalamos una máquina, ocupamos usar tractores, soldaduras y todos esos elementos de propiedad, planta y equipo que se deprecian en su uso y que son consumidos en esos activos. Pensamos también, por ejemplo, en la extracción de recursos minerales. Los tractores, el equipo pesado, prácticamente es consumido, se acaba en esas minerías. Entonces, esas depreciaciones forman parte de esos activos que se van, o esos recursos minerales que se van a traer. Igual inventarios, ¿verdad? Hay algunas máquinas que prácticamente son absorbidas por el inventario. Entonces, pues deberían de ser incorporados, pero lo común es al gasto. Ejemplo, el 1 de enero, una empresa compró una máquina por 1.200.000. La gerencia estima que la máquina tiene una vida útil de 10 años, medida desde la fecha que se compró, y un valor residual de 0. Además, la gerencia considera que el método lineal, pues, va con el patrón de los flujos, y en el 2021 la máquina se utilizó para producir inventario durante 8 meses. Y después, pues, fue para fines administrativos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la depreciación, que sería el costo entre vida útil, nos da 120.000. Y esos 120.000, dice que 8 meses van a inventarios y el resto, 40.000, pues va al costo de la nueva planta. Una empresa distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Es decir, si fue 10 años, pues se tiene que acabar ese activo en 10. Si fue 5, se acaba en 5. Factores tales como un cambio en el uso del activo o desgaste significativo inesperado o cambios tecnológicos o en el precio de mercado puede hacer cambiar el valor residual, que era lo que les vengo resaltando. El valor residual fiscalmente es el 1%, pero financieramente bajo NIF, valor residual es al valor que se pueda vender al final de su vida económica el activo. Si estos indicadores están presentes, la empresa va a revisar las estimaciones anteriores. Y si las expectativas actuales son diferentes, modificar el valor residual y el método de depreciación o la vida útil. La empresa contabilizará el valor residual o el método de depreciación o vida útil como un cambio en la estimación contable, de acuerdo con los párrafos 10.15 al 10.18.
Y es que, bueno, aquí al cierre de cada año, así como evaluamos si hay deterioro, hay que evaluar si el valor residual o la vida útil sigue o se modifica. Eso significa que se puede modificar hasta el método de depreciación. Y lo que hay que hacer es cambiarlo. Y eso es un cambio en una estimación contable. Es decir, que eso es prospectivo, que el cálculo va a ser distinto como de hoy en adelante. Eso es lo que dice prospectivo en esos párrafos 10.15 al 10.18. El 1 de enero del 2021, en este ejemplo, la empresa compró una máquina por 500. La vida útil es de 20 años y valor residual 0. Considera que el método lineal espera el patrón de los flujos. Ya estamos en el diciembre 2025. Estamos hablando 4 años después. Al final del periodo, la empresa evalúa como todos los años, pero ahora ve que ya no es 20 años, sino que va a ser 25 años. Y el valor residual ya no es 0, sino que dice que en este caso el valor residual es de 100.000. La gerencia sigue considerando el método lineal. Entonces cambia la vida útil y el valor residual. Y el método de depreciación pues dice que se queda siempre con el método lineal. Sigue siendo adecuado para el patrón de flujos. ¿Cómo debe la empresa contabilizar esa máquina? Pues tendríamos que recalcular en el siguiente año de manera prospectiva, como dice la sección 10, y ya pasaron 4 años, nos quedan 21. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues esos 400.000 que costó y el valor residual que ahora son 100, nos quedan 300, entre 21, 14.000. Hicimos un cambio en la estimación contable, que ese ya cambia el método de depreciación. La partida sigue igual, gastos a depreciación acumulada. Lo que consideramos es el cambio en el valor residual, el cambio en la vida útil. Y eso modifica pues el patrón de cálculo. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando está en la condición y ubicación necesaria prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja, no cesa cuando el activo esté sin utilizarse o se haya retirado del uso, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción, ¿verdad? Es decir, que la depreciación nunca se detiene, a menos que sea por unidades producidas. Si está pagada, no hay unidades, no hay cálculo. Pero después no se detiene. La depreciación siempre se hace. Ejemplo, el 1 de enero una empresa compró una máquina por 3 millones y la gerencia estima una vida útil en 20 años y el valor residual lo considera en este momento en 0. Y el método lineal sigue siendo adecuado al patrón de los flujos. La máquina estaba lista desde el 1 de febrero para utilizarlo tal como la gerencia espera. Sin embargo, debido a las demoras que han habido para operar la máquina, iban a empezar el siguiente mes, en marzo. Y desde el 1 de junio del 2023 hasta el 30 de julio, la máquina no se utilizó porque los empleados que la operaban habían emprendido una huelga. El 30 de septiembre del 2025,
el propietario, que también es gerente y dueño de la empresa, decidió vender o disponer de la máquina, y el 15 de octubre informó su decisión y publicó su venta, y el 1 de noviembre del 2025 se negoció con un tercero. En febrero del 2026 hay un acuerdo de venta, y pues ahí ya el comprador ya está en esa fecha. ¿Cuándo debe la empresa comenzar a depreciar la máquina? Decíamos que la máquina se empieza a depreciar desde que está en el uso deseado por la gerencia, que es el 1 de febrero. ¿Cuándo debe la empresa de cesar la depreciación? Hasta el 2 de febrero, porque ya en ese caso esa máquina ya es ajena. Hay que darle de baja del balance y no hay que depreciar. ¿Hubo huelga? Pues la depreciación no se detiene. La empresa debe temporalmente suspender la depreciación entre el 1 de junio y el 30 de julio, que aquí en este caso dice que fue por la huelga. Pues no, la máquina está hecha para trabajar. Que la gente ande en huelga, la depreciación continúa. Que no la estemos usando, otra cosa, porque el método es lineal. Si fuera unidades producidas, sí, pues no hay unidades, no hay elementos para el cálculo. Para determinar la vida útil de un activo, la empresa debe considerar los siguientes factores. Recordemos pues que la vida útil, el valor residual, financieramente lo hacemos nosotros. Fiscalmente lo hace el SAR con su reglamento. ¿Qué es lo que hace? Se va al reglamento de prestaciones y ahí les dice, si es para tal cosa, dura tantos años. Pero no, financieramente hay que determinarlo nosotros. ¿Y qué hay que tener en cuenta? El uso previsto, el desgaste que va a tener, la obsolescencia o cambios o nueva tecnología, los límites legales o restricciones que tiene el activo, o si es bajo arrendamiento, pues eso también va a incidir en la vida útil. Pero nosotros hacemos el análisis, porque igual usted como contador tiene que explicar por qué está usando esa cantidad de años. Igual si usted es auditor tiene que preguntar, ajá, deme lo que dice la norma de esos supuestos y elementos para determinar la vida útil, cómo sacó o cómo llegó a usted a esos años. Ejemplo, como parte de su paquete de remuneración, una empresa posibilita a cada gerente el uso de un vehículo y el empleado escoge el vehículo. Entonces, si se los cambia cada 2 años, independientemente que lo use poco o bastante. La empresa vende y reemplaza su flota de vehículos cada 2 años y se espera que sean utilizables económicamente por los que lo compren por los 3 años de vida después. Entonces, la vida útil que tiene para depreciar, si usted es el contador, sería 2 años. Duran 5 años, pero para efectos de la empresa solo le sirven 2 años. Otro ejemplo, una empresa no realiza tareas de mantenimiento en su equipo con regularidad. Con un mantenimiento regular, el equipo podría estar disponible para su uso durante 5 años. Sin embargo, se prevé que el patrón de mantenimiento del equipo haga que el equipo sea inútil en 3 años. Entonces, pues, aquí si usted no está dando el mantenimiento adecuado, debería dejar una vida útil de 3 años. Igual usted como auditor, pues, consideraría el uso o desgaste que está teniendo, que acabamos de ver en el párrafo, es provocado, intencional. Entonces, si no lo hace, pues,
sería 3 años. Aunque las especificaciones digan 5, pero usted no lo está cuidando. Otro ejemplo, se prevé que el equipo de una empresa utilizado para fabricar medicamento puede producir tal medicamento durante 10 años. Sin embargo, la empresa espera cerrar la fábrica y descartar el equipo a los 5 años. Entonces, pues, en este caso, el tiempo que la va a usar. Sí, ahí dice que dura 10 años, pero dentro de 5 años usted espera cerrar y dejar de usar ese equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Su vida es la que le va a dar a la empresa. Otra situación, una empresa tiene el derecho de una partida de equipo conforme a términos de arrendamiento financiero. Puede operar 15 años. Sin embargo, el arrendamiento es de 13 años. Entonces, pues recordamos un párrafo en la sección 20 de arrendamientos que dice que el equipo se deprecia al menor entre la vida económica y el contrato. Y en este caso el menor es el contrato. Una empresa selecciona un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo a los beneficios económicos. Entonces, el método de depreciación puede variar. Hemos estado mencionando solo el método lineal, pero puede haber método decreciente basado en uso de unidades producidas, es decir, es una política financiera. Aunque el Estado en su regulación fiscal solo acepte lineal, financieramente en base NIF, usted puede usar el que se ajuste al patrón de los flujos. Ejemplo, una empresa utiliza una máquina de fabricación de químicos peligrosos. Las regulaciones dice que es mejor utilizarla para producir 1 millón de litros. Porque cuando supera eso, la máquina, pues, hay que desmantelarla, desinfectarla y reciclarla. Entonces, ya estamos claros que solo vamos a usarla por 1 millón de litros, que eso lo puede sacar en 4 años. Entonces, sería el método de unidades producidas el más adecuado, ¿verdad? Aunque sabemos que lo podemos obtener en 4 años, pero lo importante es unidades producidas. Como parte de un paquete de remuneración, una empresa posibilita a cada gerente el uso de su vehículo. Los vehículos se reemplazan cada 2 años independientemente de su uso. Pues aquí decíamos que el método lineal puede ser el más adecuado. Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo desde la fecha que hicimos el cierre con el patrón que tienen los flujos, pues la empresa tiene que revisar la depreciación presente. Y si las expectativas difieren, hay que cambiar el método de depreciación. Entonces decíamos que esto nos lleva al párrafo 10.15 a 18. Que ahí lo que hace es un cambio en una estimación contable bajo el método prospectivo, que es de hoy en adelante. Es decir, que el cálculo se va a empezar a reflejar desde este cierre. Hicimos el análisis del cierre del año, ya abandonamos el lineal y pasamos a unidades producidas y pues el efecto se va a ver de hoy en adelante, prospectivamente. Ejemplo, el 1 de enero una empresa compró una máquina de 500,000. La gerencia estimó su valor residual en 0. Además, la gerencia considera que el método de depreciación decreciente calculado a una tasa del 8% refleja el patrón de flujos de la empresa. El 31 de diciembre, pues, el periodo contable de la empresa, la evaluación de la máquina cambió
Y la gerencia ahora estima que va a ser siempre lineal, pero al 6%. Y eso va a reflejar el mejor patrón. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recalcular, ¿verdad? Recalculamos el costo. Entonces, y ya no sería por el 8%, ¿verdad? Sino que sería por el 6%. Y el costo, pues empezamos a quitarle el 8% que hemos venido aplicando. Y el valor en libros, pues sería 358,000 por 6%. Ese sería el nuevo valor. La partida sigue igual, gastos a depreciación acumulada. En cuanto al deterioro de valor, al cierre de cada año hay que poner en práctica la sección 27 para determinar si hay deterioro en el valor de los activos. Y es que decíamos que el deterioro es cuando comparamos lo contabilizado contra el valor recuperable. Si está contabilizado por más, ese exceso es una pérdida por deterioro. Lo contabilizó por 100 y puede recuperar 80, pues sale perdiendo 20. Lo reconoce inmediatamente como una pérdida. Y luego también nos habla de la compensación de deterioro. Incluir en resultados las compensaciones procedentes de terceros por elementos de propiedad, planta y equipo que han experimentado un deterioro de valor, que se hubieran perdido o abandonado solo cuando tales compensaciones sean exigibles. Recordemos que compensar cuentas o netear cuentas, como decimos en Honduras, eso no es correcto a menos que sea exigible eso. Pero sí tiene que llevarse por separado si vamos contabilizando un deterioro. Y aquí tenemos un ejemplo. En septiembre del 2026, un incendio destruyó una máquina que valía 500,000, pues tenía costo de 600 y una depreciación de 100. Inmediatamente la empresa presentó el reclamo a la compañía de seguros por 700,000. Sin embargo, la compañía cuestionó la reclamación y dijo que por negligencias, pues eso se había provocado el incendio. Luego, pues, el 15 de noviembre del mismo año, las autoridades a cargo del incendio finalizan la investigación y dicen pues que el incendio fue causado por un desperfecto eléctrico. Como consecuencia, la compañía de seguros pues que dice que le va a pagar los 700,000. El 15 de diciembre la empresa utilizó los 700,000 para comprar la nueva máquina. Entonces, ¿cómo debe contabilizar la empresa eso? Pues claro, lo que hacemos es reconocemos el deterioro de la máquina contra depreciación acumulada. Y luego, pues, reconocemos la depreciación total contra la planta, ¿verdad? Es decir, la pérdida de la máquina la tiramos contra depreciación para eliminar la máquina vieja. Contabilizamos la cuenta por cobrar a ingresos por seguro con 700,000 y ya cuando lo compramos, pues, bueno, recibimos primero el dinero de la aseguradora y le damos de baja la cuenta por cobrar porque ya nos dieron el cheque. Y luego procedemos a la compra, la nueva propiedad, planta y equipo, y damos salida efectivo con los 700,000. El párrafo 27.9f establece aquí un plan para disponer de un activo antes de la fecha. Es un indicador de deterioro que desencadena el cálculo del importe recuperable. Y es que hay que estar evaluando el deterioro. Hay indicadores, como vamos a ver en esa norma, en la sección 27 de deterioro. Y es que
¿Cuándo le vamos a dar de baja? ¿Cuándo quitamos del balance un activo? Bueno, cuando ya no es de nosotros. Disponemos de él vendiéndolo, regalándolo, donándolo. Igual también cuando le damos de baja, cuando ya no nos produce beneficios económicos. Deja de cumplir la definición de activos y si no cumple la definición de activos es un gasto. Y lo quitamos o le damos de baja. Ejemplos. El 14 de diciembre del 2025, una empresa vendió una máquina. El comprador recibió con entrega inmediata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle de baja. Ya no podemos tener algo que ya entregamos. El 1 de enero del 2025, debido a las escasas ventas, la empresa cerró temporalmente la producción de cajas de cartón. A la espera de que la demanda de cajas de cartón aumente en el futuro, la empresa no dispuso de su planta. Es decir, pausó, dejó, porque espera que se va a reanudar. A los 6 meses, el 30 de junio, la gerencia renuncia a toda esperanza de condiciones de reiniciar la fabricación de cajas. Por tanto, decide abandonar su planta de fábricas y el 15 de julio vendió, ¿verdad? Se deshizo físicamente del lugar y de los residuos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Darle de baja, ¿verdad? Quitarla del balance porque ya no existe. Una empresa reconocerá ganancia o pérdida cuando le da de baja a una propiedad, planta y equipo en el resultado, a menos que estemos hablando de un arrendamiento, para que ahí esa ganancia con arrendamiento posterior regresamos a aquella norma. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto? Si no hubiera arrendamiento, hemos hablado nosotros de ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias es que si se dedica a comprar y vender inventario es una actividad ordinaria. Prestar servicio, brindar un servicio es una actividad ordinaria. Pero si alguien le compra una propiedad, planta y equipo, no es ordinaria. Eso ya es una ganancia en venta de activos. Ejemplo, el 14 de diciembre una empresa vendió una máquina por 20,000 en 35,000. El comprador recibió de inmediato la máquina, pues ahí ¿qué es lo que hay? No se dedica a vender su propiedad, planta y equipo. Ahí pues lo que hay es una ganancia. El 31 de diciembre del 2024, una empresa retiró una máquina de cajas de cartón de producción cuando su valor en libros es de 12,000. Sin embargo, a la espera de que la demanda de cajas de cartón aumente, estima que el valor recuperable va a ser de 8,000 y la vida útil de 10,000 y un valor residual de 5,000. El 1 de junio, el gobierno en la que opera el competidor de fábricas anuncia la entrega de subsidios, le va a ayudar. Y entonces, el 30 de junio, la gerencia renunció a toda esperanza de que el mercado mejore para volver a reiniciar. Y lo que decidió mejor fue vender la máquina como chatarra en 15,000, en 5,000. Entonces, cuando su valor en libros todavía estaba en 7,550. Cuando le damos de baja, pues el 1 de julio. La quitamos del balance y tenemos por ahí valor residual y el valor de la venta. Para determinar la fecha de disposición, decíamos que disposición puede ser vender, regalar, donar.
Una empresa aplicará los criterios de la sección 23 de ingresos ordinarios para reconocer un ingreso de actividades ordinarias. La sección 20 se aplica a la disposición por venta de arrendamiento. Y es que cuando vendemos el activo, recordamos de la sección 23 el traslado de riesgos y ventajas al comprador. Hasta ese momento podemos reconocer ese ingreso. Por ejemplo, el 8 de agosto del 2025, una empresa vendió una partida de maquinaria al crédito en 40,000. El comprador recibe la máquina inmediatamente, pero la empresa retiene la titularidad hasta que el comprador pues le cancele el precio de la venta como garantía de pago. La retención de la titularidad pues no tiene como fin restringir el uso. Es decir, aquel que tiene la máquina puede trabajar, puede producir, puede vender, operar normalmente. Solo es que para asegurar el pago tiene la escritura o la factura original, pero después la va a dar. Entonces, la empresa terminó de pagar el 8 de septiembre. Pero ¿cuándo hizo la transferencia de riesgo y ventaja? El 8 de agosto, cuando se inició la operación. Termina de pagar en septiembre, pero ya eso es secundario. Ya los riesgos y las ventajas del activo fueron transferidas. Una empresa determina la ganancia o pérdida de baja en cuentas como la diferencia entre el valor en libros y el valor de la venta. Ejemplo, el 1 de noviembre del 2025, una empresa vende un edificio que tiene valor en libros de 2 millones y lo vende en 3.500.000. Solo que en este caso hay una inmobiliaria que quiere el 10% de la venta como comisión y el abogado por legalizar quiere 10,000. Entonces, al final, pues, la ganancia nos queda en 1.140.000. ¿Y cómo sale el 1.140.000? Pues vamos a recibir no 3.500.000, sino que 3.140.000. Y el valor en libros es 2 millones. Por diferencia, pues tenemos una ganancia de 1.140.000. De los 3.500.000, ¿qué hacemos? Le quitamos la comisión a la inmobiliaria y los 10,000 que nos pide el abogado. Y así nos quedan los 3.140.000. Una empresa pues tiene que poner notas a los estados financieros de lo que hemos estado viendo de esta sección. Revela pues de forma si ha utilizado costo menos depreciación y deterioro acumulado, pues las bases de medición utilizadas para el valor en libros. Decíamos que esto influye el valor residual, el método de depreciación, la vida útil y pues ahí los pérdidas por deterioro también. Y hay que hacer una conciliación que se muestren las compras, las ventas o donaciones, las nuevas adquisiciones cuando compramos una empresa, los movimientos por incrementos o disminuciones por las revaluaciones. Estas se ven afectadas por las pérdidas por deterioro, igual también las transferencias de propiedades, las pérdidas por deterioro, las depreciaciones y otros cambios. También hay que revelar si existe el valor en libros que la empresa tiene alguna restricción. Esto es, por ejemplo, cuando sacamos préstamo y la máquina está garantizando la deuda o está separada, que el banco dice, bueno, este inventario o este activo, sepárelo y lo va a tener disponible cuando me pague. Eso hay que ponerlo en las notas. El valor
de los compromisos adquiridos por la propiedad, planta y equipo. Decíamos que pueden haber obligaciones de restaurar, pueden causar daños también. Esas obligaciones hay que revelarlas. Si una empresa tiene propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse con esfuerzo o costo desproporcionado, pues va a usar esta norma. Eso hay que revelarlo también. Tengo propiedades de inversión que se usan bajo el método de costo, porque no hay forma de calcular el valor razonable. Cuando los elementos de propiedad, planta y equipo se contabilicen por su importe revaluados, ¿verdad? En este caso, ya si fuera la revaluación, hay que publicar cuándo hicieron la revaluación, quién fue el tasador o el ingeniero o el perito que hizo eso, en qué bases utilizó supuestos y estimaciones, la ubicación, lo que produce, los accesos, esos informes que hacen los peritos. Para cada clase de propiedades también que han sido revaluadas, hay que mostrar el valor en libros. Igual también si se llevan al costo. También hay que mostrar el superávit por revaluación y los movimientos que han tenido. Y si han habido distribuciones de ese superávit. Volvemos aquí, como reiteramos, las NIF permiten el uso del superávit por revaluación. Fiscalmente no se permite, ¿verdad? Sino que el superávit es un ingreso hasta que se vende el activo. Pero las NIF financieramente pueden disponer. Pues esta sería la sección de propiedad, planta y